Lo llamé monstruo por miedo, y perdí al hombre más noble que he conocido. Estuvimos juntos casi un año. Un año en el que conocí no solo a Aldemar, sino también a sus 3 hermanos, a su historia, a su lucha. Desde que me contó que había escapado de casa cuando tenía 18 para hacerse cargo de ellos, supe que estaba frente a alguien diferente. Alguien que no se permitía el lujo de rendirse. Sus padres eran un desastre, borrachos, violentos, ausentes. Cuando él se marchó, no se marchó solo. Se llevó a Dayana, a Angélica y a Elian con él. A los 4 los unía algo más fuerte que la sangre, el abandono compartido. Con 18 años, Aldemar consiguió la custodia legal de todos. Lo recuerdo contándomelo una noche, sin drama, sin buscar lástima. Solo como quien te cuenta algo que hizo porque no había otra opción. Lo admiré desde el primer momento por eso. Por cómo llevaba todo sin esperar que nadie lo felicitara. Era un hombre que hacía de todo. Desde trabajar jornadas dobles, hasta cocinar, lavar, atender las reuniones del colegio, ir al mercado, llevar a los niños al médico, revisar tareas, planificar cumpleaños. Todo. Y aún así, logró terminar sus estudios, con noches enteras sin dormir. Elian, el más pequeño, incluso lo llamaba papá. Y no como una broma, no como un juego, sino con esa seguridad de quien ha sido cuidado, protegido, amado. Eso fue una de las primeras cosas que me hizo enamorarme de él. Su capacidad de cuidar sin quejarse. De ser todo para esos niños que no tenían a nadie más. Sus padres, hasta donde sabíamos, podrían estar muertos. Nadie los buscaba, nadie los mencionaba. No tenían abuelos, tíos, primos. Eran ellos 4 contra el mundo. Esa noche dormí en su casa. Nos habíamos quedado viendo una película vieja, tirados en el sofá, con los pies entrelazados. Todo era cálido. A eso de las 6 de la mañana, ya con el sol apenas levantándose, escuché unos pasos apurados. Me incorporé un poco, confundida, y vi a Angélica, la hermana de 12, entrar en la cocina con el rostro desencajado, llorando con un temblor que me heló por dentro. Aldemar fue hacia ella enseguida, con una calma que parecía entrenada. La abrazó, le acarició el cabello y le preguntó qué pasaba. Ella, entre sollozos, dijo algo sobre sangre en su ropa interior. Se había despertado manchada y pensaba que estaba enferma, que algo andaba mal. Con una naturalidad increíble, él se agachó para estar a su altura, le explicó con palabras simples que no tenían nada grave, que lo que le pasaba era normal, que le había bajado la regla. Le habló de los cambios en el cuerpo, de que era parte de crecer, y le dijo que todo estaba bien. No fue con condescendencia ni incomodidad. Fue con ternura. Con respeto. Luego le dijo que fuera a ducharse, que se cambiara, y le indicó dónde estaban las compresas que usaba Dayana. Le explicó cómo colocárselas, tal como le habían enseñado a ella. Ella asintió, aún entre lágrimas, pero ya con algo de alivio en los ojos, y se fue al baño. Cuando la puerta se cerró, Aldemar suspiró largo y, casi para sí, murmuró, «Joder, pensé que todavía nos quedaba un añito más». No sé cómo describirlo. Fue como si algo en mí se partiera en dos. No sé si fue el tono, la situación, el cansancio, la inseguridad que yo misma venía cargando desde hacía semanas, pero algo se encendió dentro de mí, algo feo. Lo miré, y antes de pensarlo, antes de filtrar nada, dije en voz baja, «Cerdo asqueroso». No fue un grito. No fue una explosión. Fue más bien un cuchillo en forma de palabra. Lo dije con los dientes apretados, con el estómago revuelto, y apenas salió de mi boca supe que era un error. Aldemar no reaccionó como esperaba. No se enfureció, no alzó la voz, no me insultó. Solo me miró. Una mirada que no había visto nunca en él. Como si algo dentro suyo se hubiera apagado por completo. Como si de pronto yo me hubiera convertido en una persona irreconocible. Con una calma glacial, me dijo, «Lárgate». Me quedé paralizada. Aún tenía puesta la camiseta con la que dormí. Ni siquiera encontraba mis zapatos. Agarré el bolso con torpeza, temblando, y salí de esa casa como quien huye de su propio reflejo. No imaginé que sería la última vez que pondría un pie allí. Al principio traté de justificarlo en mi cabeza. Que estaba sensible, que se había alterado por lo de su hermana, que necesitaba tiempo para procesar. Me convencí de que en un par de días hablaríamos, que podría explicarle que no lo dije en serio. Pero los días pasaron. Y no llegó ni un mensaje. Ni una llamada. Me bloqueó de todas partes. WhatsApp, Instagram, hasta el correo. Desapareció de mi vida como si yo fuera una amenaza. Como si el solo hecho de pensar en mí le diera náuseas. Yo repetía que había sido un impulso, que no lo había pensado. Pero en el fondo sabía la verdad. Lo que dije no fue solo una palabra. Fue una acusación. Un golpe directo a lo más sagrado de su vida. Lo acusé, aunque fuera por un segundo, de algo monstruoso. Y él lo supo. Sus hermanos también. Una tarde,
mientras intentaba concentrarme en la oficina, trabajo en una aseguradora en el centro de Caracas, mi compañero Wilmer, que era el único que sabía todo, se me acercó en voz baja. Tu chamo pidió una excedencia, dijo sin mirarme. ¿Excedencia? ¿Por qué? ¿Está bien? No respondió. Solo se encogió de hombros y agregó. No lo sé. Se veía, como destrozado. Esa noche no dormí. Solo pensaba en todo lo que él hacía, en cómo preparaba los desayunos, en cómo organizaba los uniformes, en cómo corría de un lado a otro para que sus hermanos tuvieran una infancia digna, distinta a la que él tuvo. Me enamoré de su forma de cuidar. Y lo traicioné en el lugar más sensible. El viernes siguiente, mientras me preparaba un café que sabía a nada, alguien tocó la puerta de mi apartamento. Me sobresalté. Nadie venía a visitarme sin avisar. Abrí con el corazón palpitando, esperando tal vez una señal, una palabra, algo que me sacara del pozo donde estaba metida. Era solo una bolsa. Dejaron una bolsa de mercado en el felpudo, con productos básicos, arroz, pasta, leche, pañales. Dentro había una nota escrita a mano, no vengas más. Era su letra. Aldemar. Ni firma, ni explicación. Solo eso. Un muro. Me desplomé en el suelo, con la espalda contra la pared, abrazada a mis propias rodillas. Lloré hasta que sentí que me ardía el pecho. Me dolía hasta el aire. Era como si me hubieran sacado de mi propia vida, como si todo lo que habíamos construido juntos ya no me perteneciera. Como si nunca hubiese existido. Durante semanas traté de compensar desde la sombra. Usé una cuenta secundaria de supermercado en línea para hacer pedidos grandes a su dirección. Compré útiles escolares, envié libros, tarjetas de regalo, cosas que sabía que necesitaban. Nunca supe si los recibían o si terminaban en la basura. No me importaba. Solo quería hacer algo, lo que fuera. Sentir que, aunque fuera a destiempo, podía cuidar, ayudar, reparar. Hasta que un sábado por la tarde, sentada en un banco frente a la estación de metro de Bellas Artes, con el viento helado cortándome las mejillas, recibí un mensaje de audio de un número desconocido. Lo escuché sin pensar. Era Dayana. Su voz era firme, pero se notaba la herida. Cada palabra sonaba como si le estuviera escupiendo con esfuerzo. No tienes idea de lo que causaste aquí. No solo le rompiste el corazón a él, nos lo rompiste a todos. Pensamos que eras distinta. Pensamos que podíamos confiar en ti. Y luego, el silencio. Largo. Frío. El tipo de silencio que se queda contigo incluso después de apagar el teléfono. Pasaron 2 días. Luego 3. Me resigné. Asumí que ese era el final. No había nada más que pudiera hacer. Pero entonces, un lunes cualquiera, mientras firmaba unos documentos en la oficina, alguien entró sin avisar. Era Dayana. Con un abrigo negro, el cabello recogido y una mirada que no admitía explicaciones. Me sostuvo la mirada como si quisiera atravesarme con ella. ¿Quieres arreglar esto?, preguntó sin rodeos. Yo solo pude asentir, temblando. Entonces cierra la boca y ven conmigo. No digas ni una palabra. La seguí sin pensar. Bajamos las escaleras en silencio. Afuera hacía más frío del que recordaba. Subimos a un carro estacionado al frente. Ella arrancó sin decir hacia dónde íbamos. Solo murmuró, mientras miraba el retrovisor. Espero que no te arrepientas. Porque lo que vas a ver te va a cambiar para siempre. No dijo nada más. Solo miraba al frente, con la mandíbula apretada y las manos tensas en el volante. El trayecto fue corto, pero se sintió eterno. Cada semáforo, cada curva, cada silencio, se me metía como cuchillos en el estómago. 20 minutos después, se detuvo frente a un edificio sencillo con un cartel pequeño y desgastado, Fundación Luz de Vida Acogida y Esperanza. Ni siquiera me dejó preguntar. Se bajó del carro y yo, por inercia, la seguí. Me sentía como una niña entrando a la oficina del director, sabiendo que había hecho algo muy, muy mal. El interior era acogedor. Olía a pan recién horneado y a pintura de dedos. En las paredes colgaban dibujos hechos por niños, mensajes de agradecimiento, carteles de colores. Una vitrina exhibía fotos, celebraciones, paseos, juegos. Y en muchas de esas fotos, estaba él. Aldemar, con una sonrisa cansada pero luminosa, cargando bebés, leyendo cuentos, pintando caritas. Aldemar con un grupo de niños que lo miraban como si fuera un héroe de verdad. Y yo que alguna vez creí conocerlo, apenas ahora entendía la magnitud de su entrega. Está en el fondo, con los nuevos, dijo Dayana, sin mirarme. Avancé tras ella con pasos de trapo. Al final del pasillo, una sala amplia con mesas, hojas de papel, crayones esparcidos y voces infantiles mezclándose como una sinfonía caótica. Y ahí estaba él. Aldemar, sentado en el suelo, ayudando a 3 niños a hacer avioncitos de papel.
Tenía el cabello un poco más largo, la barba descuidada, pero los mismos ojos de siempre. La misma expresión que me hizo enamorarme de él. Me quedé parada en la puerta. No podía moverme. Diana tampoco lo llamó. Solo se cruzó de brazos y se quedó a mi lado, observándolo. Viene todos los fines de semana. Aunque esté agotado. Aunque tenga que seguir siendo todo para nosotros. Aunque tenga el corazón hecho trizas, dijo en voz baja, como si no estuviera hablándome, sino diciéndolo para sí misma. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no te odia. Se culpa a sí mismo, por confiar en ti. Esas palabras me atravesaron como una lanza. Uno de los niños tiró de la camiseta de Aldemar, señalándome. Él giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Fue como si me lanzaran agua helada en la cara. No había odio. No había rencor. Solo, nada. Vacío. Como si yo fuera una silueta en la pared. Como si nunca hubiera existido. Se levantó con calma, acarició la cabeza de los niños y se alejó hacia una puerta lateral, sin mirarme otra vez. Y ahí, en ese instante exacto, lo entendí. No hay castigo más devastador que el silencio de alguien que te amó. Quise correr tras él. Gritarle que me perdonara. Arrodillarme si hacía falta. Pero mis piernas no respondieron. Diana seguía ahí, observándome como una centinela. Querías arreglarlo. Pues empieza por aquí. No esperes que te escuche. Solo mira bien lo que destruiste. Me quedé. Me quedé porque no tenía derecho a irme. Me quedé barriendo el suelo, recogiendo crayones, doblando papel, sirviendo agua. Me quedé sin saber si algún día volvería a tener un lugar, aunque fuera en la esquina de esa sala. Y por primera vez, entendí que pedir perdón no era suficiente. Tenía que merecerlo. El sábado siguiente volví. Nadie me había invitado. Nadie me había dicho que podía. Pero me levanté temprano, con el estómago revuelto y las manos entumecidas, y volví. No porque esperara que me recibieran bien, sino porque había comprendido algo que nunca antes había entendido de verdad. La responsabilidad emocional no es un gesto bonito, es una deuda silenciosa que se paga con acciones. No con excusas. Entré sin hacer ruido. Saludé apenas con un gesto. Ayudé a organizar las pinturas, lavé los vasos de plástico que aún tenían restos de jugo del día anterior, alineé las sillas del rincón de lectura. Nadie me dio las gracias. Nadie me habló. Nadie me miró. Y estaba bien. No estaba allí para ser perdonada. Estaba allí para estar. Y sostener. Y limpiar. Y callar. Aldemar llegó después, como siempre. Traía una bolsa con comida en una mano y un pastel envuelto en la otra. Apenas cruzó la puerta, los niños corrieron hacia él, felices. Él los saludó con una ternura que me rompió un poco más por dentro. Esa sonrisa yo la conocía, pero ahora ya no era para mí. Cuando me vio, dudó por medio segundo. Solo medio. Luego, simplemente siguió caminando, como si yo fuera parte del mobiliario. Un perchero, una pared, algo sin vida. Me quedé en mi rincón. Limpiando, organizando, reparando silenciosamente todo lo que pudiera. Diana, en cambio, me miraba con dureza. Como si su mirada estuviera allí para recordarme que no debía olvidar ni por un instante lo que hice. Y la verdad es que lo necesitaba. Necesitaba que alguien no me dejara olvidar. Porque el dolor era necesario. El peso, también. Pasaron semanas. Yo iba todos los sábados. Todos los domingos. Sin falta. Aunque lloviera. Aunque me doliera la garganta. Aunque estuviera agotada. Me volví parte del lugar sin ser parte de nada. Aldemar no me dirigía la palabra. Diana tampoco. Elian, el más pequeño, el que solía lanzarse a mis brazos, ahora se escondía detrás de Aldemar cuando me veía. No quería ni mirarme. Me dolía, claro que me dolía, pero lo entendía. Entendía todo. El silencio se volvió mi castigo, pero también mi purificación. Lavaba los baños, barría los pasillos, etiquetaba libros, desinfectaba mesas. Lo hacía con el corazón apretado, pero con determinación. Porque cada tarea era una forma de hablar cuando no tenía permiso para decir nada. Una tarde de miércoles, diferente a las demás, fui al centro para reorganizar unas donaciones. Estaba sola en una sala pequeña, recogiendo cajas de ropa infantil, cuando la puerta se abrió de golpe. Era él. Aldemar. Entró como si el mundo entero le pesara sobre los hombros. Dejó caer las cajas con un ruido sordo, se apoyó en la pared, y durante un momento, no pareció notar que yo estaba allí. Respiraba entrecortado. Tenía los ojos enrojecidos. Temblaba. Nos van a cortar la luz otra vez, murmuró, más para sí mismo que para mí. No aguanto más, fingir que todo está bien, Diana. No puedo. Yo no me moví.
No dije nada. Me había entrenado para no irrumpir en su espacio. Pero entonces me miró, y su rostro cambió por completo. Se tensó. Dio un paso atrás. Ah, claro, tú. Bajó la mirada y dio media vuelta. Si viniste para ver el desastre de cerca, ya lo viste. Ahora puedes irte. Pero antes de que saliera, por fin pude hablar. La voz me tembló, pero hablé. No vine para eso. Vine porque entendí que te herí justo donde más duele. No estoy aquí por mí. Estoy aquí por ustedes. Porque tú mereces que alguien se quede, aunque tú no quieras. Porque tú siempre te quedaste por todos. No respondió. Pero tampoco se fue. El silencio se hizo espeso, distinto. Ya no era el silencio de desprecio, sino uno más complejo. Como si por primera vez en semanas, respiráramos el mismo aire. Dayana apareció en la puerta, se cruzó de brazos y nos miró con esa seriedad que le sobraba a su corta edad. Y él no necesita perdón. Necesita paz. Si vas a quitarle eso también, mejor vete ahora. Asentí. Bajé la cabeza. Y me quedé. Más que nunca. Porque vi en Aldemar a un hombre que, a pesar de estar hecho pedazos, seguía intentando mantener enteros a todos los demás. Y eso me hizo amarlo más de lo que nunca lo había amado. Pasaron unos días. Todo siguió igual. Hasta que una tarde cualquiera, encontré una nota escondida entre los materiales de donación. Era su letra. Decía, hoy, después de la cena. Sala del fondo. Mi corazón casi se salió del pecho. Tenía las manos heladas. No sabía qué quería decirme. Si iba a cerrarme la puerta del todo o si, por un milagro, me daría aunque fuera un segundo de su tiempo. Esperé la hora con el estómago encogido. A las 7 en punto, ya estaba sentada en esa sala, sola, respirando hondo, esperando. Aldemar entró con paso tranquilo. Cerró la puerta con cuidado. Se quedó de pie, apoyado en la pared, mirándome. No había rabia en sus ojos. Pero tampoco había ternura. Solo agotamiento. De alma. De cuerpo. De todo. Querías hablar, dijo sin rodeos. Aquí está tu oportunidad. Pero después de esto, seguimos con las reglas de siempre, respeto, discreción y distancia. Y ni siquiera sé por dónde empezar, confesé, encogida, sin poder sostenerle la mirada. Entonces empieza por lo más honesto, respondió. ¿Por qué me llamaste cerdo? El aire se fue de mis pulmones. Me sentí de nuevo en esa cocina, atrapada en esa escena. No pensé. Fue estúpido. Fue cruel. Fue un impulso. Estaba asustada, con todo. Con la sangre. Con el momento. Y reaccioné mal. No supe qué hacer y dije lo peor. Atacaste, dijo él, con una sonrisa amarga. Y no solo a mí. Atacaste todo lo que soy. Dio 2 pasos hacia mí. ¿Sabes lo que significa que alguien a quien amas te llame cerdo asqueroso justo cuando estás ayudando a tu hermana, que pensó que se estaba muriendo? ¿Sabes lo que es haber crecido con insultos, con golpes, con miedo, y que después de años de esfuerzo, la persona en la que confías más que en nadie te vea como un monstruo? Yo lloraba. En silencio. No interrumpí. No soy padre, legalmente no lo soy. Pero fui yo quien consoló cada llanto, quien cambió pañales, quien lloró a solas en el baño contando monedas para el mercado. Fui yo quien estuvo con ella esa mañana en el baño. Y tú lo ensuciaste todo con una palabra. Una sola. Se sentó frente a mí. Su mirada seguía firme, pero había grietas. No te odié. No puedo. Pero te temí. Porque si fuiste capaz de verme así en ese momento, quizás siempre me viste así. Como alguien que no es normal. Que cuida demasiado. Que se pasa de la raya. No, Aldemar, nunca. Te vi como alguien fuerte. Inmenso. Y me sentí pequeña. Inútil. Y en vez de reconocer eso, te disparé con lo peor que tenía. Te ataqué porque no me sentía a la altura. Bajó la mirada. Suspiró. Y es por eso que estás aquí, dijo. Porque reconociste eso. No estoy listo para perdonarte. Pero estoy aquí para escucharte. Porque, a veces, quien hiere también puede reparar. No como quiere, sino como puede. Y en ese momento entendí, no me había abierto la puerta. Solo había dejado una rendija. Era el inicio. Apenas el primer movimiento de tierra en ese muro que yo misma levanté. Salí de esa sala con las piernas temblorosas y la cara empapada. No habíamos hecho las paces. No me había perdonado. Pero me había escuchado. Y eso, después de tanto silencio, era una grieta. Una grieta por donde podía entrar un poco de luz. La semana siguiente pasó algo inesperado.
la coordinadora del centro llegó con una propuesta. Una fundación estatal estaba organizando un evento sobre juventud y reconstrucción familiar. Querían historias reales. Querían que Aldemar fuera uno de los ponentes. Querían contar cómo un chamo de 18 años, sin apoyo de nadie, había levantado a sus hermanos, los había alimentado, educado, protegido. Querían contar cómo había formado una familia de la nada. Aldemar se negó en seco. Yo no soy ejemplo de nada, dijo, mientras limpiaba una de las mesas. Solo hice lo que tocaba. Y lo sigo haciendo mal muchas veces. Dayana fue quien no lo dejó escabullirse. Justamente por eso tienes que ir, Aldemar. Porque no eres perfecto. Porque no finges. Porque no disimulas el cansancio. Porque sigues ahí aunque estés hecho pedazos. Él no respondió. Se quedó quieto, pensativo. No por orgullo, sino por miedo. Por inseguridad. Porque exponer su historia era volver a mirar de frente todas las veces que lloró en silencio, todas las veces que no supo cómo hacer, todas las noches que temió no llegar a fin de mes. Yo no dije nada. No me correspondía. Pero cuando él aceptó, lo hizo por ellos. No por él. Por Dayana, por Angélica, por Elian. Por mostrarles que su historia importaba, que podía inspirar a otros. El día del evento fue en un auditorio modesto, lleno de gente. Voluntarios, educadores, trabajadores sociales, jóvenes. Aldemar se puso una camisa blanca, la misma que usó en la graduación de Dayana. Subió al escenario con las manos temblorosas. Yo lo observaba desde el fondo, sin atreverme a acercarme. Elian jugaba con un carrito en su regazo. Angélica abrazaba una libreta. Dayana sostenía el celular, lista para grabar. Aldemar respiró hondo. Y habló. No fue un discurso perfecto. Se le quebró la voz. Tartamudeó en algunos momentos. Pero cada palabra que dijo fue como un puñal y una caricia al mismo tiempo. Nunca quise ser padre, dijo. Solo quise que mis hermanos no pasaran hambre. Que no tuvieran miedo de dormir. Que no se sintieran solos como yo me sentí. Contó cómo cada decisión fue una mezcla de desesperación y amor. Como muchas veces falló. Cómo se sintió insuficiente. Cómo aprendió a cocinar viendo videos, a peinar trenzas con tutoriales, a consolar pesadillas sin saber ni siquiera cómo consolar las propias. Cuando bajó del escenario, la ovación fue real. No fingida. No de compromiso. Real. Gente de pie. Lágrimas. Aplausos largos. Aldemar no sonrió. Solo se quitó el micrófono, bajó la cabeza y volvió a sentarse. Los niños lo rodearon. Y Dayana lo abrazó sin decir nada. Esa noche, después del evento, me acerqué. Por primera vez, lo hice sin miedo. No para pedir, ni para reclamar. Solo para decir algo simple. Estuve orgullosa de ti todo el tiempo, aunque no supe demostrártelo. Él me miró. Por primera vez en semanas, me miró de verdad. No como a una extraña. No como a un error. Sino como a alguien que alguna vez fue importante. Y que, tal vez, aún tenía algo que ofrecer. No digas nada más, Marielis, dijo, suave. Solo sigue viniendo. No fue un perdón. No fue una reconciliación. Pero fue una nueva oportunidad. Una chance. Un todavía no que sonaba a tal vez un día. Y así lo hice. Seguí yendo. Con menos culpa, con más verdad. Porque había aprendido que amar también era cargar. Que estar no siempre es cómodo. Que cuando rompes algo tan sagrado como la confianza, no basta con decir lo siento. Hay que reconstruir con las manos lo que rompiste con la lengua. Sin garantías. Sin esperar palmaditas. Solo con constancia. Hoy, meses después, aún no he vuelto a entrar en su casa. No he vuelto a dormir en su cama. Pero cuando llego al centro y lo veo con una caja en las manos y una sonrisa cansada, me saluda con un leve asentir de cabeza. Y yo entiendo. Estoy en camino. No por mí. Por él. Por ellos. Por todo lo que se puede reconstruir cuando uno deja de hablar y empieza, simplemente, a hacer. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.